cómo hace 3 meses se nombró una nueva ministra, la doctora Antonieta Caporales, quien fue directora del Hospital Universitario de Caracas, quien fue directora de la maternidad Concepción Palacio, y parecemos que ya en estos 3 meses como que se le olvidó lo que es un hospital. Bueno, es que lamentablemente nosotros analizamos qué hizo la señora ministra cuando fue directora del HUC y vimos que se cerraron más de 10 quirófanos, donde los rayos X no funcionaban, donde hay una deserción importante de los médicos en nuestros hospitales. Nosotros por eso el día de hoy aquí estamos exigiendo a la señora Antonieta Caporales, a la doctora, que se reúna con los estudiantes, que se reúna con las facultades de medicina y que se reúna con todos los universitarios. Hay una realidad, aquí hay una juventud venezolana que dice que se queda en Venezuela, que nosotros vamos a ejercer la medicina, vamos a estar aquí atendiendo a nuestros pacientes porque esa es nuestra prioridad. Pero señora Antonieta, usted tiene que reconocer que van 2 años sin ningún boletín epidemiológico, 2 años donde nosotros no sabemos qué enfermedades hay. Bueno, no, sí las sabemos, pero no están registradas. Sí la sabemos porque nosotros sí estamos todos los días con nuestro paciente. Esta señora, como sabe que los números son alarmantes, no los publican. Nosotros vemos todos los días cómo lamentablemente las camas de nuestros hospitales están desiertas, y no desiertas porque falten pacientes, desiertas porque no hay insumo. Nosotros vemos cómo todos los días nuestros pacientes tienen que pagar todo el material médico quirúrgico para poder ser operados. Nosotros sí sufrimos lo que sufre un paciente, porque antes de ser médicos somos ciudadanos, somos venezolanos y somos pacientes. Es por eso que nosotros no somos indolentes frente a la crisis que estamos viviendo, y así como la Asamblea Nacional el día miércoles dijo que hay una crisis humanitaria, que hay una exigencia de que el gobierno nacional compre las medicinas que dijo hace 3 meses que no iba a comprar y todavía no llegan, nosotros estamos aquí, primero en protesta porque no hay nada que celebrar, porque lamentablemente no hay futuro. Frente a esa desesperanza que quiere involucrarnos el gobierno nacional, le decimos, aquí hay unos estudiantes que el día de mañana vamos a ser profesionales. En mi caso, en diciembre soy médico ya, vamos a asumir el reto de la transformación de la salud en Venezuela y vamos a estar de frente con todos nuestros pacientes. Es por eso que ahorita vamos a proceder a pedir una audiencia con la ministra, donde le decimos, aquí nosotros no tenemos miedo, en pleno centro de Caracas otra vez lo hicimos, los estudiantes llegamos a Plaza Caracas a exigirle a la ministra que dé respuesta a la crisis de salud que tenemos. Decía la canciller de Venezuela en diciembre que iban a aceptar la ayuda humanitaria internacional de la OMS. Eso no ha ocurrido, han pasado 3 meses. Mira, al gobierno del presidente Nicolás Maduro, específicamente al presidente de la República, ¿qué le dicen ustedes los estudiantes de medicina el día de hoy? Mira, nuevamente Nicolás Maduro, que me imagino que hoy va a ser un nuevo acto demagogo con estudiantes de medicina integral comunitaria o con médicos, que otra vez le mentiste a los ciudadanos, Nicolás, otra vez le mentiste a los pacientes. Hace 3 meses, de hecho eso está aquí en nuestro documento, dijo que iba a llegar unas medicinas de Colombia, de Brasil, de México, de otros países, ¿verdad? A través de la organización, como tú nos dices, y hoy vemos que la realidad es que no hay medicina, no hay vacuna, continuamos con una crisis que cada día es más alarmante y que nos preocupa, y que el gobierno nacional sigue haciendo actos demagógicos donde no nos cumple, porque la verdad es que el señor Nicolás Maduro, como no va al Magallanes de Catia, al hospital que yo estoy, o no va al clínico universitario, y no siente lo que siente el pobre que viene del barrio a las 3 de la mañana con una crisis hipertensiva porque tiene un mes que no consigue los sartán, esa es la realidad, claro, porque yo me imagino que el señor Nicolás Maduro tiene todo VIP, sus medicinas, y tiene un médico de cabecera al lado. Hay una realidad, Venezuela se está muriendo porque no hay medicinas, no hay insumos, y el gobierno nacional no hace absolutamente nada. Al cambiar la ministra, el ministro, vemos que lo que tiene son 3 meses, y esta señora, así como lo hizo de mal en el hospital universitario, lo ha hecho muchísimo mal, muy mal en el ministerio. Es por eso que nosotros hoy estamos primero exigiendo una audiencia. Hoy hay una protesta en la SADEL de los médicos convocada por la Federación Médica. A nivel nacional van a mantenerse también unas protestas médicas e inicia un conflicto médico por la crisis que estamos viviendo, que no es una crisis distinta a la del sector profesoral, al del sector odontológico, a todos los sectores, a los transportistas que lo acompañamos la semana pasada. En Venezuela hay una crisis nacional que es una crisis política y se da por la transformación de quienes nos gobiernan el día de hoy. ¿Cuál es el futuro de los estudiantes y cómo afecta esto a la fuga de talento también en el país? Mira, es lamentablemente decir que el 80% de los médicos venezolanos se van. Y se van no solamente porque es que no crean estar en Venezuela, no, es que hay una realidad. Mira, yo repito, en diciembre, Dios mediante, soy médico, y nosotros vemos cómo hacemos magia para aprender.
El día de mañana a mí me va a tocar asumir una emergencia con las deficiencias que traemos. Y no son deficiencias porque es que fulanito no estudia. No, señores, es que no hay material. Es que lamentablemente los estudiantes de la UCB tenemos que ver las materias clínicas con un profesor, 40 estudiantes. Es lamentablemente ver cómo, por ejemplo, en el hospital universitario, que deberíamos tener los servicios totalmente llenos de pacientes, hay una deficiencia porque los pacientes no están. Y no están es porque estén en una salud estable. No, no están porque no hay medicina, porque no hay material para operarlo, y tenemos que ver cómo tienen que desempeñar las cosas que tienen, o salir a trabajar, o hacer magia. Mira, lo más lamentable es que se te muera un paciente que tenía solución con un tratamiento, que se te muera un paciente oncológico porque no tiene meses sin poder tener acceso a la medicina. Es lamentablemente ver cómo se nos están muriendo nuestros pacientes con SIDA porque no hay retrovirales en el país. Son pacientes que pueden estar con un tratamiento y se les puede dar una calidad de vida adecuada, o que por lo menos sus últimos años de vida sean, mira, una vida sensata y una vida digna. Aquí no, aquí vemos que la gente se nos está muriendo de hambre, los niños nos llegan a la emergencia, mira, con un grado de desnutrición brutal, donde aquí tú revisas la hemoglobina de todos los que estamos aquí y tenemos anemia, porque así estés gordo o estés flaco, el venezolano está anémico porque hay una crisis de alimentación donde estamos desnutridos, y eso el gobierno nacional no lo quiere entender. Pero aquí vemos como esos que hoy nos gobiernan, que están en unas camionetas blindadas, que si tienen un seguro VIP, me imagino que en los hospitales o en las clínicas del extranjero, porque la realidad es que no se van a controlar la atención en el módulo o en la emergencia en un hospital, no, van al extranjero a atenderse y no viven, no sufren lo que sufrimos nosotros con nuestros pacientes. Esa es una realidad. Aquí se nos están muriendo todos los días venezolanos por falta de medicinas, y es responsabilidad de Nicolás Maduro y su nefasto gobierno, que en 3 años se ha dedicado a eso, a desgobernar a nuestro país. El día de hoy el Ministerio de Salud está conmemorando el Día del Médico en honor al primer ministro de Salud del gobierno del presidente Chávez. Este ministro de Salud se comprometió en su momento en transformar el sistema de salud hacia un sistema de salud preventivo. Un sistema de salud preventivo que debe estar basado primero en un estado nutricional óptimo de la población. Vemos hoy como los niños venezolanos cada vez están más desnutridos. ¿Y cómo puede salvarse un ser humano que no cuenta con un estado de salud óptimo para poder defenderse ante una enfermedad? ¿Cómo podemos tener el futuro del país cuando cada niño pierde clases porque no puede ir porque en su casa no hay alimento? ¿Cómo queremos tener un sistema de salud preventivo cuando en la educación primaria en salud no llega a ninguna de las instituciones? Estamos acá en el centro de Caracas, en el Ministerio de Salud, y hasta ahora nadie nos ha atendido. Y no nos ha atendido no solamente hoy, no nos atienden cuando venimos, no solamente a hacer investigaciones en nuestros campos de investigación en las universidades, no nos atienden tampoco cuando venimos a exigir, no atienden inclusive a los pacientes cuando salen del hospital a exigir los medicamentos. Hay que entender que la crisis de salud no solamente pasa por escasez de medicamentos, insumos y personal que tiene que emigrar a otras fronteras para escoger otro futuro. La crisis también pasa por planificación, y la planificación no puede existir si no se publica el anuario epidemiológico de qué se están enfermando los venezolanos y de qué están muriendo. ¿Cuáles son las causas de eso? En función de eso, el gobierno nacional no ha tenido una política clara en salud, sino que cada vez que hay un ministro de turno, como la que tenemos ahora, que ha recibido un premio por la mala gestión que tuvo en la maternidad y en el HUC, pues no cambia nada. Siempre seguimos bajo el mismo sistema de salud curativo que no va a responder a lo que el mundo se plantea. Tenemos un Estado venezolano que año tras año asiste al examen periódico de la ONU, en donde se dan recomendaciones las cuales no son acatadas. Tenemos una Asamblea Nacional que ha declarado crisis humanitaria en salud, la cual no ha sido respondida. Y la verdad es que sí, no tenemos el anuario epidemiológico, pero yo estoy seguro que todos y cada uno de los venezolanos que están viendo sí saben que sus familiares no consiguen los medicamentos, sí han visto como sus madres han bajado de peso para darle de comer a los niños, sí han visto a las maestras cómo los niños dejan de ir a clase, sí ven a las personas comiendo de la basura, como un gran porcentaje de los venezolanos se encuentran, y hoy tener 3 comidas al día es realmente realmente tener hoy 3 comidas al día, algo que solamente puede decir que lo tiene un pequeño porcentaje de los venezolanos, porque la mayoría está padeciendo de hambre y de miseria. Hoy los estudiantes estamos comprometidos con los derechos humanos, y los derechos humanos pasan por el derecho a la alimentación, el derecho a la salud y el derecho a la vida. Así que le decimos al gobierno nacional que así como en la Universidad Central de Venezuela no permitimos que atentaran contra la democracia y tuvimos elecciones, así como estamos unidos con los transportistas luchando por el pasaje estudiantil, también estaremos en las calles luchando por la salud de los venezolanos, porque hoy no estamos exigiendo acá un sueldo para los médicos, un sueldo para los nutricionistas, un sueldo para los enfermeros. Hoy estamos luchando por la vida de cada venezolano que la ha perdido como una muerte silente, que es un asesinato del gobierno de Nicolás Maduro. La verdad es que hoy día del médico no hay nada que celebrar. Hoy día del médico no hay nada que celebrar. No hay que, sí, felicitamos a los médicos en su día que trabajan a diario con las uñas porque no se encuentra material. Yo
Sé que es eso porque soy hija de un médico que ha trabajado y que ha luchado por atender a los venezolanos a diario que se han muerto por falta de medicamentos, que se han muerto por falta de insumos, y el gobierno nacional lo único que hace es seguir humillando y no darle importancia a un tema tan álgido como lo es la salud. Hoy estamos aquí no solo en el área de la salud, sino diferentes estudiantes apoyando a este gremio, y que el venezolano entienda que esto no es una lucha meramente de capricho contra el gobierno nacional. No, esto es una lucha porque el venezolano a diario se está muriendo porque no consiguen los medicamentos, y si no, que vayan a la calle y lo vean. Esto es una lucha porque a diario vemos a niños y adultos comer de la basura porque no consiguen alimentos. Hay que entender y recapacitar que si el gobierno no nos da la respuesta, todas las áreas, todos los sectores y todos los gremios vamos a estar en la calle exigiendo que nos den respuesta, y si no, pues vamos a hacer todo lo necesario para que esto ocurra. Basta de asesinatos contra los venezolanos que a diario sufren la falta y de la importancia del gobierno nacional. A ellos les decimos que no tenemos miedo, aquí estamos frente al Ministerio de Salud, en el centro de Caracas, demostrando que los estudiantes somos aguerridos, demostrando que los médicos van a seguir luchando, así sea con lo que sea, pero van a dejar la vida por otros venezolanos que hoy le están quitando la oportunidad de vivir. Como podemos observar mediante las imágenes, este grupo de representantes y estudiantes universitarios entonces piden a la ministra Antonieta Caporales que pueda realizar una audiencia para explicar esta situación. Acompañada también de la presidenta de la Federación de Centros Universitarios, Rafaela Requesén, Hilda Rubí, quien es secretaria general de la Federación de Centros Universitarios Salientes de la Universidad Central de Venezuela, proceden entonces a entregar como una representación de los estudiantes del país para poder exigir entonces estos requerimientos a la ministra de Salud, Antonieta Caporales. Simplemente nos recibieron la comunicación, dicen que la ministra no está, que iba a bajar aquí algún funcionario del ministerio a conversar con nosotros, pero vemos que no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque hemos visto que las políticas que ha implementado el gobierno nacional no han sido suficientes. Aquí hay uno de los puntos que es fundamentales para nosotros, que es que el gobierno tiene que entender, por ejemplo, que se tiene que activar ya los estatiques para los pensionados y jubilados. Esta población de venezolanos son las más afectadas, donde solamente apenas con una pensión de 40.000 bolívares, mira, no alcanza, por ejemplo, ni para 2 cajas de losartán. Entonces nosotros estamos exigiendo, entre las medidas, evidentemente, que lleguen ya los medicamentos a los hospitales, que el gobierno nacional tiene que aplicar los estatiques para los jubilados y pensionados, para que ellos puedan tener acceso a las medicinas. Nosotros estamos viendo aquí que simplemente la ministra se excusa, no está, no sabemos dónde está, volvemos a ratificar, esperemos que acomode lo que no ha hecho en estos 3 meses y lo que hizo muy mal durante su gestión en el hospital universitario. Nosotros ratificamos que empieza una serie de jornadas de protesta del sector de salud, donde a través de los distintos espacios vamos a estar los estudiantes apoyando, porque la realidad es que hoy que se celebra el Día del Médico, nosotros los futuros médicos no tenemos nada que celebrar. Vemos con muchísima tristeza la deserción en nuestros hospitales porque nuestros médicos venezolanos se van, vemos con muchísima angustia cómo están las camas vacías en los hospitales, y no vacías porque la gente esté sana, vacías porque no hay insumos para atender a nuestros pacientes, y nosotros ratificamos, vamos a estar aquí de frente. Esta es una generación, una juventud que se va a quedar dando la cara por los pacientes, dando la cara por los venezolanos, y vamos a estar en pie de lucha. Nosotros vamos a darle unas 72 horas a la ministra para que nos responda, y la próxima semana vamos a hacer los anuncios desde la Escuela José María Vargas, cuáles van a ser las próximas acciones del movimiento estudiantil con respecto a la crisis de salud que estamos viviendo los venezolanos. ¿Cómo se puede traducir que un día viernes a las 10 de la mañana no esté la ministra en su gabinete o donde ella debería estar atendiendo? Mira, es parte de la realidad que estamos viviendo, que los ministros no están sensibilizados con el problema de los ciudadanos. Lo dije en mi intervención anteriormente. Nosotros sabemos que ellos, los ministros, el presidente, tienen una atención VIP súper especial en otros países, porque la realidad es que no van al Pérez Carreño, no van al Domingo Luciani, no van al Universitario, no van al Hospital de Magallanes de Catia, no ven los módulos, esos módulos de barrio adentro que el gobierno hizo hace más de 18 años diciendo que es que era la actividad preventiva de estar ahí. No, vemos cómo el gobierno nacional continúa en su área de comodidad y perdió el contacto con el venezolano. De personal de salud pidiendo audiencia con la ministra. Yo quisiera saber dónde está la ministra.
muy bien lo que estás diciendo, un viernes, día del médico, a las 10 de la mañana, yo me imagino que preparando algún acto demagógico para Nicolás, de seguir diciéndoles mentira al pueblo, en vez de estar aquí atendiendo los problemas y buscándoles soluciones reales. Vimos como hace 3 meses dijeron que iban a llegar medicinas a través de la organización y no ha llegado absolutamente nada. Vimos como desde hace 2 años, repito, no se publica el boletín informativo, el boletín epidemiológico, donde nosotros, que tenemos que tener esa información a la mano, no sabemos qué enfermedades hoy hay. Ojo, sabemos porque las vemos. O sea, ver ahorita una malaria es tan común como ver un dengue en nuestras emergencias. Y eso pasa porque no hay un proceso de planificación real del gobierno nacional con el tema de salud. Y no pasa tampoco con el tema educativo, porque aquí lo hemos dicho, es necesario que se dé de la mano la crisis de salud con la crisis de educación, porque los ciudadanos tienen que saber qué es lo que está pasando. Y bueno, hacemos un llamado nuevamente a la señora Antonieta, la doctora, esperamos que no en el hospital en 3 meses. Renuncia, ministra, renuncia y déselo a alguien que verdaderamente sepa qué es la medicina venezolana y que se aboque a la solución de nuestros conflictos. ¿Cómo va a quedar el plan Barrio Adentro 100% Venezuela? Mira, no sé eso, pregúntaselo a la ministra. Nosotros no estamos negados aquí a ir a las comunidades y te lo decimos los estudiantes de medicina de la Central, que todos los días tenemos que ir a los barrios de este país, que todos los días estamos pateando las calles, atendemos a la gente en el hospital. Nosotros estamos aquí dispuestos. Es más, ministra, aquí le estamos pidiendo una audiencia con los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela y con la facultad. Si ustedes no quieren hacerlo, nosotros sí queremos ir a los barrios a atender a nuestra gente. Por algo hacemos un artículo 8, donde nosotros después de graduarnos, y de hecho meses antes también lo hacemos, nosotros hacemos un año para el país, donde ahí estamos en barrio por barrio llevando la atención, y como la ministra y el gobierno nacional lo que ha hecho es cerrar. Repito, mi conflicto es que todos los días se me está muriendo gente en la emergencia del hospital, todos los días se me está muriendo un venezolano porque no tiene acceso al antihipertensivo, al tratamiento oncológico, al tratamiento para la diabetes, y es una realidad. Nos estamos muriendo porque no hay insumos. Repito, señora ministra, las camas de los hospitales están vacías no por su excelente gestión, sino porque no tenemos recursos para atenderlos. Entonces recapacite, si no renuncie, deje el cargo y déselo a alguien que verdaderamente quiera a Venezuela y que sepa hacer la medicina.